Lenguajes. Primer grado. Trimestre 3. Video detonador. Esquema de divulgación. Creo que sería conveniente difundir lo que escuchamos hoy por parte del personal de la salud sobre las acciones para evitar el contagio del dengue. Puede ser un contenido de un proyecto académico, por ejemplo, un artículo de divulgación. Un artículo, tal vez mediante algo más práctico. Podemos comentar otras formas. ¿Qué se les ocurre? ¿Una tabla? Un listado. Bueno, si revisamos la lista de estrategias detonadas en nuestro libro de proyectos, podríamos pensar en hacer un guión o un esquema de divulgación. Tendremos que comentar entre todos qué es un esquema de divulgación. Construimos una definición recordando nuestras experiencias. Y pensando en qué será el medio para lograr el proyecto, así tendremos una primera idea. Y luego podemos dialogar con el maestro y ponerlo a la consideración de los y las compañeras del grupo para que nos ayuden a crear el esquema. Las y los alumnos acordaron elaborar un esquema de divulgación para difundir las acciones de prevención del dengue. Antes, tendrán que reflexionar sobre ¿qué es un esquema? ¿Qué es un esquema de divulgación? ¿Por qué usar un esquema de divulgación? ¿Cuál es el proceso para elaborarlo? ¿Qué fuentes de información se pueden consultar? ¿Cómo integrar la información? ¿Cuánta información se requiere? ¿Cuál será el proceso de simplificación para obtener solo las ideas básicas del esquema? ¿Cuál será el orden de presentación del esquema para lograr transmitir el mensaje? Buen día, jóvenes. Me gustaría escuchar su opinión acerca de lo que escucharon ayer sobre las acciones de prevención del dengue. Aunque en los libros no venga una propuesta específica para esta situación, hemos pensado elaborar un proyecto propio, donde la información recibida se comparta mediante un esquema de divulgación. Me parece una gran idea. ¿Lograron definir cómo sería el esquema de divulgación? Con base en la información que revisamos más la experiencia en el desarrollo de otras estrategias. Un esquema de divulgación es una forma gráfica de organizar el contenido. Y en este caso lo llamamos esquema de divulgación porque queremos que de manera sencilla las personas reciban la información sobre la prevención del dengue. Muy bien, efectivamente, un esquema es una representación gráfica y sintetizada de la información. Este mapa de secuencias puede ser un referente más. Como pueden notar, es una cadena de pasos organizados cronológicamente. Es muy útil para jerarquizar la información y marcar los pasos a seguir para desarrollar un proceso. Claro, para realizar el esquema de divulgación, primero hay que integrar el contenido o tema. También es necesario considerar el tipo de población al que se dirige, en este caso la comunidad en la que habitamos. Y luego podemos desarrollar el contenido del esquema y redactar un título atractivo. Una vez que integremos la información, toca simplificarla para sacar una lista de ideas básicas. Creo que otro paso importante es ordenar las ideas básicas para su fácil comprensión. Y luego hacer algunos borradores de cómo se organizan las ideas básicas. Socializamos y entre todos hacemos los ajustes finales. La versión terminada habrá que mostrárselas a varios compañeros y compañeras y depende de cómo sean sus reacciones, tocará modificarlos. La mejor forma de compartirlo es una hoja tamaño carta. Esto último es importante. No es conveniente difundir algo hasta que no estemos seguros de su contenido. Para elaborar un esquema de divulgación, las y los alumnos llevaron a cabo las siguientes acciones. Llegaron a acuerdos mediante un diálogo sobre las características del esquema de divulgación. Definieron el contenido de su esquema de divulgación y la información requerida. Recabaron textos relacionados con el contenido, identificaron las ideas principales de la presentación sobre el contenido. Resumieron resultados y conclusiones de la plática escuchada por los expertos.
aseguraron que el esquema cumpliera con su intención comunicativa preventiva. ¡Qué bien nos quedó el esquema de divulgación! Sí, gracias al esquema de divulgación pudimos tener más información sobre la prevención del dengue. Y podemos usar la estrategia para abordar otros contenidos de interés de la comunidad. ¿Ustedes tienen uno en mente?